¿Alguna vez te has imaginado cómo sería nacer sabiendo que el mundo no te quiere en él? Pues esa fue mi realidad. Mi nombre es Moisés, y mi primer aliento ya fue bajo una sentencia de muerte. Nací en una época en la que el corazón de Egipto, liderado por el faraón, latía con miedo y odio hacia mi pueblo, los hebreos. El faraón, ese hombre temido por todos, había ordenado la muerte de todos los bebés hebreos masculinos. Sí, solo por ser quienes éramos. Mi madre, una mujer de fibra y coraje increíbles, no aceptó esto pasivamente. Me escondió de los ojos de todos por 3 meses. Imagínate, 3 meses sin hacer ningún ruido que pudiera delatarme, sin llantos fuertes, sin risas de bebé, nada que pudiera atraer atención. Era una lucha diaria contra el miedo, pero el amor de madre hace esas cosas, hace que lo imposible parezca solo otro día. Sin embargo, llegó un momento en que ella vio que ya no podía mantener ese secreto. Cada llanto, cada risa, cada sonido que yo hacía como cualquier bebé, era un riesgo, un verdadero peligro no solo para mí, sino para toda mi familia. Con el corazón destrozado, tomó una decisión que solo la desesperación y el amor juntos podrían justificar. Me colocó en una cesta. No era una cesta cualquiera, era una arca de juncos, cuidadosamente preparada e impermeabilizada con brea y betún. Me colocó en las aguas del río Nilo, el mismo río que daba vida a Egipto, pero que en ese momento parecía más un camino incierto entre la vida y la muerte. El corazón de mi madre debía estar pesado mientras me veía flotar río abajo, entregando mi destino al desconocido. Y aquí viene la parte más loca de esta historia. La hija del faraón, la princesa de Egipto, estaba bañándose en el río cuando notó la cesta. Curiosa, mandó a una de sus sirvientas a buscarla. Imagina solo, la hija del hombre que quería verme muerto, sosteniendo mi destino en sus manos. Cuando ella abrió la cesta y me vio, algo increíble sucedió. Ella no me vio como una amenaza o un problema, sino como un bebé que necesitaba cuidados, amor. Tal vez fue la providencia divina o simplemente humanidad pura, pero decidió salvarme. Me adoptó como su propio hijo, dentro del palacio del faraón. Sí, crecí en el corazón del lugar más peligroso para un hebreo. Y créanme, la historia no termina aquí. Mi hermana mayor, Miriam, que había seguido la cesta a distancia, viendo todo desplegarse, tuvo el coraje de acercarse a la princesa. Sugirió que una mujer hebrea, que por permiso de Dios era nuestra madre, pudiera amamantarme y cuidarme. Y así, de una manera que solo puede describirse como un milagro, mi madre no solo me salvó, sino que también fue elegida para criarme, bajo el disfraz de una nodriza. Crecí entre 2 mundos, aprendiendo las costumbres de los egipcios, mientras escuchaba los susurros de las enseñanzas y la cultura de mi pueblo, los hebreos. Esos años moldearon mi identidad y prepararon mi corazón para las luchas que enfrentaría en el futuro. Todo esto, bajo la nariz del faraón. Los días en el palacio eran una mezcla de lujo y aprendizaje constante, pero el peso de mi verdadera herencia nunca dejaba mi corazón. Cada día que pasaba, yo, Moisés, crecía más consciente de mi origen hebreo, aunque vivía como príncipe egipcio. Fue durante uno de esos días, cuando ya era un hombre hecho, que todo cambió drásticamente. Decidí salir de las sombras doradas del palacio y caminar entre mi verdadero pueblo. Y lo que vi cambió para siempre el curso de mi vida. Mientras caminaba disfrazado entre os hebreus, vi de perto a brutalidade e a injustiza con las que eran tratados. Eran forzados a trabajar hasta la extenuación bajo el sol abrasador de Egipto, sus cuerpos y espíritus desgastados por la tiranía sin fin de los capataces egipcios. Fue entonces, en uno de esos momentos de observación angustiante, que presencié un acto de crueldad que encendió una furia ardiente en mi ser. Un capataz egipcio en particular estaba castigando a un hebreo, uno de mis hermanos, sin ninguna misericordia. Con cada golpe que descendía sobre el hombre débil e indefenso, sentía como si cada latigazo alcanzara mi propia carne. Mi ira creció, hirviendo dentro de mí como una tormenta lista para explotar. En un impulso que no pude controlar,
Me acerqué rápidamente a la escena. Mi respiración estaba pesada, y cada paso que daba parecía resonar como un trueno distante. El egipcio apenas había notado mi presencia, tan involucrado estaba en su propia furia salvaje. Sin pensar en las consecuencias, sin meditar sobre mi posición o el futuro, actué movido por una fuerza mayor que la razón. Con la adrenalina pulsando en mis venas, confronté al agresor. Nuestros ojos se encontraron, y el odio y la sorpresa que vi reflejados en los de él solo alimentaron mi ira. Con un golpe rápido y fulminante, que llevaba todo el peso de mi desesperación y rabia, golpeé al egipcio. Cayó sin vida, un silencio abrupto, llenando el espacio donde antes solo se oía dolor y sufrimiento. El hebreo que estaba siendo maltratado me miró, los ojos muy abiertos tanto por miedo como por gratitud. No había tiempo para palabras, solo para acciones. Con la misma rapidez que la ira me había tomado, el miedo a lo que acababa de hacer se instaló. Había quitado una vida, una acción que traería consecuencias inmensurables, no solo para mí, sino para todos los hebreos. Rápidamente miré alrededor. La zona estaba aislada, lejos de los ojos curiosos, pero sabía que eso no duraría. Con prisa, arrastré el cuerpo del egipcio a un lugar más escondido y comencé a cavar en la arena caliente. Cada puñado de arena que arrojaba sobre él parecía enterrar también una parte de mí, mi inocencia y la vida que conocía hasta entonces. Después de esconder el cuerpo, me detuve por un momento, el sudor mezclándose con la arena y las lágrimas en mi rostro. ¿Qué había hecho? Salvé a un hermano, sí, pero a costa de una vida. El peso de esa decisión me aplastaba y sabía que no podía volver al palacio y fingir que nada había pasado. En los días que siguieron, el miedo de ser descubierto me consumía. Era ahora un príncipe y un fugitivo, un salvador y un asesino. La dualidad de mi existencia me atormentaba y sabía que mi destino estaba sellado. Mi vida en Egipto como príncipe había terminado y necesitaba huir, no solo para mi seguridad, sino para comenzar la jornada que estaba destinado a seguir. Después de ese fatídico encuentro que selló el destino del capataz egipcio por mis propias manos, la angustia y el temor tomaron posesión de mí. Yo, Moisés, criado entre los muros del palacio del faraón, ahora me veía obligado a huir, dejando atrás todo lo que conocía. Sabía que si descubrían mi acto, no habría misericordia, ni siquiera para el hijo adoptivo de la princesa. Así, sin mirar atrás, tomé la decisión de esconderme en las vastas y desconocidas tierras de Madián. El camino fue arduo y solitario. El paisaje desértico se extendía ante mí, un mar de arena y calor bajo el sol implacable. Mientras caminaba, mi corazón estaba pesado con la culpa y la incertidumbre del futuro. No obstante, sabía que esta jornada era necesaria, no solo para mi seguridad, sino tal vez como parte de un propósito mayor que aún no comprendía. Al llegar a Madián, exhausto y desgastado por la jornada, me encontré con una escena que nuevamente pondría a prueba mi coraje. Cerca de un pozo, vi a un grupo de mujeres intentando sacar agua, mientras un grupo de pastores rudos y brutos las alejaba, impidiéndoles dar de beber a los rebaños. El clamor por justicia, tan fuerte en mi corazón, resurgió con vigor. Sin dudar, intervine. Tal vez fue la justicia divina la que me guiaba, o tal vez el simple impulso de ayudar a quienes lo necesitaban. Con determinación, enfrenté a los pastores, expulsándolos con la misma fuerza que alguna vez había usado para proteger a uno de mi propio pueblo. Las mujeres, hijas de Jetro, me miraron con una mezcla de sorpresa y gratitud, asombradas de ver a un extraño defender su causa. Una vez que los pastores fueron dispersados, ayudé a las hijas de Jetro a sacar el agua necesaria para los rebanos. En ese momento sentí una paz que hacía mucho no tocaba mi corazón. Por un breve instante, las sombras de mi pasado parecían menos opresivas y un vislumbre de esperanza surgió en el horizonte árido de Madián. Cuando Jetro, el sacerdote de Madián y padre de las mujeres que ayudé, supo del suceso, inmediatamente me invitó a su casa,
Su hospitalidad era generosa y sincera, un oasis de bondad en medio del desierto de mi propia turbulencia. En su casa encontré no solo refugio, sino también una oportunidad de redención. Jetro era un hombre sabio y comprensivo, y bajo su guía comencé a aprender sobre el pueblo de Madián y sus tradiciones. Con el tiempo, la tensión que llevaba comenzó a disiparse, y en Jetro encontré un mentor y un amigo. Su familia me acogió como uno de los suyos, y en su hogar finalmente encontré un sentido de pertenencia que hacía mucho me faltaba. Lo más sorprendente de este nuevo capítulo fue cuando Jetro me ofreció la mano de su hija Zipora en matrimonio. Zipora, una mujer de espíritu fuerte y corazón gentil, me aceptó a pesar de las sombras que acompañaban mi pasado. Juntos, comenzamos a construir una vida en Madián, lejos de las persecuciones de Egipto. El matrimonio con Zipora fue un sello de mi nueva identidad y vida en Madián. Con ella a mi lado, y con el apoyo de Jetro, comencé a cuidar de los rebaños, una vida simple y pacífica que contrastaba fuertemente con mi pasado en el palacio. Cada día que pasaba, me sentía más integrado y aceptado, más alejado del hombre que había sido y más cercano al hombre que debía ser. En retrospectiva, veo mi fuga a Madián no como un acto de cobardía, sino como un paso necesario en mi jornada. La vida en Madián se había vuelto tranquila, un refugio seguro de los fantasmas de mi pasado. Los años pasaron mientras cuidaba de los rebaños de Jetro, mi suegro, aprendiendo los caminos del desierto, sus tormentas y calmas. Un día aparentemente común, mientras guiaba los rebanos a través del desierto, algo extraordinario sucedió que cambiaría mi vida para siempre. Decidí llevar el rebaño hasta el monte Horeb, un lugar que los locales respetaban y temían por sus historias antiguas. El sol estaba alto, y el silencio del desierto solo se rompía por el sonido de los cascos y el ocasional balido de las ovejas. Mientras caminaba, perdido en pensamientos sobre mi vida y todo lo que había dejado atrás, noté una luz extraña a lo lejos, una luz que no parecía natural. A medida que me acercaba, vi algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Una zarza, pequeña y retorcida, estaba en llamas, pero no era un fuego común. Las llamas envolvían la planta sin consumirla. Curioso y un poco temeroso, me acerqué, atraído por el fenómeno como si una fuerza invisible me empujara hacia ella. Fue entonces cuando escuché una voz proveniente del medio del fuego, una voz poderosa e imponente que resonaba con autoridad y calor. «Moisés, Moisés», ella llamó, y yo, temblando, apenas conseguí responder. «Aquí estoy». La voz se identificó como el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El suelo en el que estaba, frente a esa zarza ardiente, se volvió sagrado, y me quité las sandalias en respeto y temor. El aire estaba cargado con la presencia divina, y me sentí completamente expuesto, como si ese fuego purificador viera a través de mi alma. Dios entonces habló sobre el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, cómo Él había escuchado sus clamores y estaba decidido a liberarlos. Y para mi sorpresa y temor, Él dijo que yo sería el instrumento de esa liberación. «Te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». El peso de esa misión parecía aplastante. Yo, que había huido de Egipto para escapar de la muerte, ahora debía volver y enfrentar al propio faraón. Las dudas me asaltaron. ¿Quién era yo para tal tarea? ¿Y por qué Dios elegiría a un fugitivo, un hombre sin influencia o poder? Pero Dios, conociendo mi corazón y mis vacilaciones, me aseguró su presencia. Prometió estar conmigo, dándome señales y palabras para hablar. Más que eso, me dio una misión clara y un propósito que iba más allá de cualquier ambición personal: liberar a un pueblo de la esclavitud. Al salir de cerca de la zarza ardiente, el fuego aún ardía, pero no consumía. Era un signo duradero de la promesa de Dios y de su presencia constante. Con pasos inciertos, pero motivados por una nueva fuerza, volví al campamento, consciente de que mi vida no sería más la misma. Esa experiencia en el monte Horeb no fue solo un encuentro divino,
sino un llamado que redefinió mi identidad y destino. Estaba asustado, sí, pero también inspirado y transformado. Equipado con la promesa de Dios y el fuego de su justicia ardiendo en mi corazón, estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba solo. La revelación en la zarza ardiente fue el inicio de una nueva jornada, pero mi corazón aún vacilaba bajo el peso de la misión divina. Yo, Moisés, había sido elegido para liberar a mi pueblo de Egipto, una tarea que parecía más allá de mis capacidades. Como yo, que había huido para evitar la muerte, podría ahora enfrentar al faraón, el hombre más poderoso de Egipto. Como yo, con mi habla vacilante y mi lengua pesada, podría persuadir a un pueblo a seguirme. Mientras luchaba con estas dudas, regresé a la presencia de Dios, buscando respuestas y tal vez, secretamente, una manera de escapar de esta responsabilidad abrumadora. Señor, dije, mi voz temblando tanto como mi corazón, ¿y si ellos no creen en mí o escuchan mi voz? ¿Y si dicen que el Señor no se me apareció? La respuesta de Dios no fue una reprimenda, sino una demostración de poder y promesa. Para disipar mis dudas y fortalecer mi fe, me concedió señales milagrosas. «¿Qué es eso en tu mano?», preguntó Dios, refiriéndose al cayado que yo sostenía. «Una vara», respondí, aún incierto del propósito de la pregunta. «Lánzala al suelo», instruyó él. Obedecí, y para mi asombro y temor, la vara se transformó en una serpiente. Retrocedí instintivamente, pero Dios me alentó a tomarla por la cola. Cuando la sujeté, volvió a convertirse en un cayado en mi mano. Este primer signo fue un mensaje claro. El poder divino estaría conmigo, transformando lo ordinario en extraordinario. No satisfecho, Dios me dio un segundo signo. Me pidió que pusiera la mano en el pecho. Cuando la retiré, estaba leprosa, blanca como la nieve. Un terror frío me tomó, pero nuevamente él instruyó: «Pon tu mano en tu pecho nuevamente». Hice como se ordenó, y al retirarla, estaba restaurada, como si nunca hubiera sido afligida. Estos milagros eran pruebas irrefutables de su poder y de su presencia conmigo. A pesar de tales señales, mi inseguridad sobre el habla persistía. «Oh Señor», imploré, «no soy elocuente, ni ayer, ni antes de ayer, ni desde que has hablado a tu siervo, porque soy pesado de boca y pesado de lengua». La misión parecía requerir cualidades que sinceramente creía no poseer. Dios, en su infinita paciencia, me respondió: «¿Quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hace al mudo, o al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar». Sus palabras deberían haber sido suficientes, pero aún dudé, dominado por el miedo a fallar. Dándose cuenta de mi continua renuencia, Dios proporcionó una solución final. «He aquí que tu hermano Aarón, el levita, sé que él puede hablar bien, y también he aquí que él saldrá a tu encuentro, y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Aarón no sería solo mi hermano, sino mi voz, aquel que hablaría por mí cuando las palabras me faltaran». Dios instruyó que Aarón sería mi portavoz ante el pueblo. Él hablaría las palabras que Dios me diera, y yo realizaría los signos delante del pueblo para demostrar que la mano del Todopoderoso estaba operando a través de nosotros. Con Aarón a mi lado, sentí una oleada de alivio y confianza. No estaría solo, tendría apoyo, un compañero en cada paso desafiante por delante. Así, con los signos de Dios como mis pruebas y Aarón como mi voz, sentí una nueva fuerza brotar dentro de mí. La jornada por delante estaría llena de desafíos, pero ahora tenía la certeza de que no solo mi voluntad, sino la voluntad de Dios estaba conmigo. Fortalecido por esos milagros y por la presencia de mi hermano, volví mi rostro hacia Egipto, listo para cumplir mi destino divino, no más como un hombre dubitativo, sino como un líder decidido a liberar a su pueblo. Después de recibir las señales y la certeza de Dios, me preparé para regresar a Egipto. Mi familia, Zipora y nuestros hijos estarían a mi lado en esta jornada que marcaba no solo un retorno físico, sino también el inicio de una misión divina.
Yo, Moisés, estaba decidido, aunque llevaba una mezcla de emociones al pensar en los desafíos que enfrentaríamos. Con las bendiciones de Jetro y las instrucciones claras de Dios aún resonando en mi mente, partimos hacia lo desconocido. El camino hacia Egipto era largo y lleno de reflexiones. Ponderaba sobre las palabras de Dios, los milagros que había presenciado y la tarea inmensa que tenía por delante. Nuestra jornada fue marcada por paradas en campamentos a lo largo del desierto, donde la vastedad y la soledad me daban espacio para meditar y orar. Sin embargo, un incidente perturbador vino a sacudir la certeza que había empezado a construir. Una noche, en uno de esos campamentos, una presencia terrible se hizo sentir. Era como si la propia muerte estuviera a nuestro alrededor, un peligro inminente que no lograba comprender. De repente, me sentí gravemente enfermo, como si mi vida estuviera siendo drenada de mí. Era Dios, viniendo para confrontarme. Zipora, siempre perceptiva y conectada a los ritos y tradiciones, percibió que algo estaba profundamente mal. Ella entendió que esa amenaza a mi vida estaba ligada a una falta nuestra. No habíamos circuncidado a nuestro hijo menor, un acto que era fundamental ante Dios y un signo de la alianza entre Él y nuestro pueblo. Con una resolución que me sorprendió, Zipora actuó rápidamente. Tomó una piedra afilada y realizó la circuncisión de nuestro hijo allí mismo, en el campamento. Su determinación y su capacidad de actuar bajo presión fueron la salvación en ese momento de crisis. Ella aplicó la sangre del rito a mi cuerpo, como para sellar la alianza y apaciguar la ira divina. Tras el rito, la sensación de muerte inminente desapareció tan repentinamente como había llegado. Me recuperé, respirando con alivio y renovado por saber que Zipora, mi compañera, había entendido y cumplido lo que era necesario para proteger nuestra familia y nuestra misión. Ese incidente fue un recordatorio severo de que mi fidelidad a Dios tenía que ser completa, sin fallas ni olvidos. Cada detalle de su ley y de sus mandamientos era esencial, y yo estaba siendo probado en mi dedicación y obediencia. En los días siguientes, mientras continuábamos nuestro viaje hacia Egipto, reflexioné profundamente sobre lo ocurrido. La intervención de Zipora no solo me había salvado físicamente, sino que también había fortalecido mi fe y resolución. Ella había sido la guardiana de la alianza en ese momento crítico, actuando con coraje y sabiduría. Al llegar a las fronteras de Egipto, sentía una nueva capa de determinación cubriendo mis dudas anteriores. La experiencia me había transformado y estaba listo para enfrentar al faraón, no solo como un emisario de Dios, sino como un líder que había aprendido la importancia de cada mandamiento y tradición. El regreso a Egipto, por lo tanto, marcó no solo el comienzo de la lucha por la libertad de mi pueblo, sino también una renovación de mi alianza personal con Dios. Con mi familia a mi lado y con una comprensión más profunda de lo que significaba servir y obedecer al divino, estaba listo para desafiar las cadenas de Egipto y traer la libertad a los israelitas. La jornada que comenzó con incertidumbres, ahora seguía fortalecida por la fe y el amor, lista para enfrentar cualquier desafío que nos esperara. Después del perturbador incidente en el desierto y la renovación de mi fe, yo, Moisés, junto con mi hermano Aarón, llegamos finalmente a Egipto. Nuestro corazón estaba pesado con la inmensidad de la tarea que nos esperaba, pero al mismo tiempo vibrábamos con la esperanza de liberar a nuestro pueblo. El primer paso en nuestra misión era convencer a los ancianos de Israel de que Dios nos había enviado y que su mano estaba sobre nosotros para guiar a nuestro pueblo hacia la libertad. Aarón y yo organizamos un encuentro con los ancianos, líderes respetados entre los israelitas, los guardianes de la fe y de la tradición de nuestro pueblo. La tensión era palpable mientras caminábamos hacia la reunión. Sabíamos que las palabras no serían suficientes. Necesitábamos demostrar claramente que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba con nosotros. La reunión tuvo lugar en un sitio discreto, lejos de los ojos de los egipcios.
Los ancianos se reunieron, sus rostros marcados por el sufrimiento de años de esclavitud, ojos que llevaban la mezcla de esperanza y desilusión. Al vernos, percibí una chispa de curiosidad, quizás incluso de esperanza reavivada. Aarón, siempre elocuente, tomó la palabra primero. Con una voz firme, narró nuestra extraordinaria experiencia con la zarza ardiente, cómo Dios había hablado con nosotros y nos había dado la misión de conducir a Israel hacia la libertad. Yo lo observaba, orgulloso de su habilidad para hablar, su voz llevando la urgencia y la sinceridad de nuestra causa. Luego, llegó el momento de mostrar los signos que Dios nos había dado. Con el corazón latiendo fuerte, tomé el cayado que estaba en mi mano y lo lancé al suelo frente a los ancianos. En un instante, se transformó en una serpiente, y oí murmullos de asombro y admiración entre ellos. Uno de los ancianos retrocedió, sus ojos fijos en la serpiente que se movía en el suelo. Con el permiso divino, agarré la serpiente por la cola y se transformó nuevamente en cayado. La sala quedó en silencio, todos observando con intensa atención. A continuación, coloqué mi mano en mi pecho y la retiré, ahora leprosa y blanca como la nieve. Los ancianos se inclinaron para ver, algunos murmurando oraciones y otros simplemente sin palabras. Después de mostrar mi mano restaurada, miré a los rostros de los ancianos. Pude ver el cambio en sus miradas, de duda a algo que parecía renacer dentro de ellos. Fe. Aarón continuó, explicando que esos signos eran la prueba de que Dios estaba con nosotros y que Él había escuchado el clamor de su pueblo. El impacto de esos milagros fue inmediato y profundo. Los ancianos, hombres que habían mantenido la fe de nuestro pueblo, incluso bajo la brutalidad de la esclavitud, ahora veían una promesa de liberación. Uno por uno, se levantaron, sus rostros ahora marcados no solo por cicatrices del pasado, sino por una nueva determinación. Ellos hablaron entonces, sus voces uniéndose en un coro de apoyo. Prometieron seguirnos, confiando en que Dios realmente nos había enviado. La reunión terminó con oraciones y un sentimiento compartido de esperanza renovada. Se dispersaron para esparcir la palabra entre el pueblo, que la liberación estaba cerca, que Dios no había olvidado a su pueblo. Al dejar aquella reunión, sentí una fuerza que no poseía antes. La aceptación y el apoyo de los ancianos no solo validaron nuestra misión, sino que fortalecieron mi propia fe. Estaba listo, junto con Aarón, para enfrentar lo que viniera a continuación. Con Dios guiándonos y nuestro pueblo ahora a nuestro lado, estábamos listos para desafiar al faraón y reclamar la libertad que era nuestro derecho divino. Después de reunir el apoyo de los ancianos de Israel, yo, Moisés, junto con mi hermano Aarón, estábamos listos para enfrentar el mayor desafío hasta entonces, confrontar al faraón de Egipto. Nuestro corazón estaba pesado, pero impulsado por la fe inquebrantable de que Dios estaba con nosotros. Caminamos por los corredores majestuosos del palacio, un lugar que yo conocía bien, pero ahora pisaba como un mensajero de Dios, y no más como parte de la realeza egipcia. Al entrar en la sala del trono, la opulencia del ambiente contrastaba fuertemente con la misión espiritual que cargábamos. El faraón estaba sentado en su trono, rodeado por sus consejeros y guardias. La autoridad y el poder emanaban de él, y el peso de su mirada sobre nosotros era casi tangible. Aarón, a mi lado, respiró hondo, compartiendo la tensión del momento. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta en el desierto. Aarón habló con firmeza, su voz resonando por las paredes del salón. Yo permanecía a su lado, sosteniendo el cayado que Dios había transformado ante los ancianos, un símbolo del poder que nos acompañaba. La reacción del faraón fue de desdén y arrogancia. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel, respondió, su voz impregnada de desafío e incredulidad. Sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras, pesadas y frías. Insistimos, no desanimados, explicando la importancia de obedecer a la voluntad de Dios
y las consecuencias de desobedecerlo. Pero el corazón del faraón se endureció aún más. En lugar de escuchar, nos acusó de perturbar el trabajo de los israelitas, de ser perezosos y de incitar desorden entre los esclavos. Como castigo por nuestra osadía, el faraón ordenó que la opresión sobre los israelitas aumentase. Instruyó a sus capataces a no proporcionar más paja para la fabricación de ladrillos, pero exigió que la cuota diaria de ladrillos permaneciera la misma. «Dejen que ellos vayan y recojan paja por sí mismos», declaró con crueldad. La tarea ya agotadora se volvió casi imposible, agravando el sufrimiento de mi pueblo. La salida del palacio fue sombría. El peso de la negativa del faraón y el aumento de la opresión parecían aplastantes. Al encontrarnos con los israelitas, ellos nos confrontaron, sus caras marcadas por la desilusión y el dolor. «Que el Señor mire sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos a los ojos de Faraón y de sus sirvientes, poniendo una espada en sus manos para matarnos», dijeron con resentimiento. Esas palabras me impactaron profundamente, haciéndome cuestionar si habíamos hecho lo correcto al desafiar al faraón. La pena de mi pueblo ahora era más intensa por causa de nuestra acción. Corazón pesado, me volví hacia Dios en oración, buscando orientación y fuerza. «Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?», clamé en mi angustia. En medio del desespero, la respuesta de Dios no vino inmediatamente, dejándome en un estado de reflexión y espera. Sabía que cada paso nuestro estaba siendo guiado por un propósito mayor, pero la duda y el miedo aún asombraban mi mente. La jornada que pensábamos ser de liberación parecía haberse convertido en una de mayor tribulación. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la fe que me había sostenido hasta aquí no permitiría que desistiera. Sabía que Dios tenía un plan para su pueblo, y yo, Moisés, debía permanecer firme como su siervo, independientemente de los desafíos. Con Aarón a mi lado y el poder de Dios en los signos que habíamos mostrado, estábamos listos para continuar nuestra misión, sin importar las tormentas que enfrentaríamos. La lucha por la libertad de Israel apenas comenzaba, y yo estaba determinado a seguir el camino que Dios había trazado para nosotros. El enfrentamiento con el faraón había llegado a un impasse, y su negativa en liberar al pueblo de Israel solo endurecía más su corazón. Yo, Moisés, sabía que la batalla que enfrentaríamos ahora sería una como ninguna otra. Dios había preparado una respuesta para la obstinación del faraón, una serie de eventos terribles que mostrarían su poder sobre toda la tierra de Egipto. La primera plaga fue un preludio sombrío de lo que vendría. Yo estaba a la orilla del gran río Nilo, el corazón palpitante de Egipto, fuente de su riqueza y vida. Con el cayado en manos, lo levanté bajo la orden divina y golpeé las aguas. Inmediatamente, el río que alimentaba una nación entera se transformó en sangre. Los peces murieron, el río apestaba, y los egipcios no podían beber de sus aguas. El impacto fue devastador, pero el corazón del faraón permaneció inquebrantable. Le siguieron más plagas, cada una más severa que la anterior. Ranas emergieron en números incontables, invadiendo casas y perturbando la vida con su presencia incesante. Luego, nubes de mosquitos y enjambres de moscas cubrieron la tierra, cada criatura marcando la soberanía de Dios y la inutilidad de los dioses egipcios. La cuarta plaga trajo pestilencia a los rebaños egipcios, una pérdida económica inmensa. Pero ni eso ablandó el corazón de Faraón. Luego, las úlceras surgieron, afligiendo a hombres y animales, las heridas marcando la carne de los egipcios, un signo visible de la ira divina. Aún así, Faraón se negó a ceder. El cielo entonces se oscureció con una tormenta de granizo como nunca antes visto. Rayos cortaban el cielo, mientras piedras de hielo masacraban todo a su paso, destruyendo plantaciones y animales, trayendo desespero y destrucción. Siguió una invasión de langostas, que consumió lo que quedaba de la vegetación, dejando la tierra desnuda y al pueblo desesperado. La penúltima plaga fue una densa oscuridad que se abatió sobre Egipto, una oscuridad que podía sentirse,
un manto opresivo que duró 3 largos días. Los egipcios estaban paralizados por el miedo, mientras nosotros, los israelitas, teníamos luz en nuestras moradas, una demostración clara de la distinción hecha por Dios entre su pueblo y los egipcios. Y finalmente, vino la plaga más devastadora de todas, una plaga que rompería el impasse de una vez por todas. Dios anunció que la muerte de los primogénitos de todo Egipto sería el golpe final. La angustia llenó mi corazón al transmitir esta terrible noticia, pero sabía que era parte del plan divino para la liberación de mi pueblo. En aquella noche fatídica, mientras los israelitas marcaban sus puertas con la sangre del cordero para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas, el llanto y el lamento surgieron del corazón de Egipto. Cada casa egipcia perdió a su primogénito, desde el hijo del humilde sirviente hasta el heredero del propio faraón. El dolor y el luto que siguieron fueron indescriptibles, y finalmente el faraón me llamó a mí y a Aarón en medio de la noche. Su voz, quebrada por el dolor, ordenó que lleváramos a nuestro pueblo, y partimos inmediatamente. El poder de Dios había sido demostrado de manera irrefutable, y la liberación de nuestro pueblo había sido asegurada. Al liderar a los israelitas fuera de Egipto, bajo la luz de la luna llena, sentí una mezcla de alivio y tristeza, de triunfo y tremenda responsabilidad. Las plagas no eran solo castigos, eran manifestaciones del poder de Dios, recordatorios severos de su soberanía y de su alianza con Israel. Mientras marchábamos hacia la libertad, sabía que cada paso que dábamos estaba bajo la providencia divina, guiándonos no solo lejos de Egipto, sino hacia un destino prometido, marcado tanto por desafíos como por esperanza. Mientras la última y más temible de las plagas se aproximaba, yo, Moisés, sentí el peso de una responsabilidad inmensa. Dios me había dado instrucciones claras, no solo para garantizar nuestra liberación, sino para preservar la vida de nuestro pueblo. Aquella noche no sería una noche común. Sería la noche que definiría nuestro destino como el pueblo elegido y marcado por Dios. Reuní a todos los ancianos de Israel y con urgencia transmití la orden divina. Cada familia debería tomar un cordero, un animal sin mácula, y sacrificarlo al atardecer. La seriedad de la situación estaba grabada en cada rostro, mientras los detalles del sacrificio eran cuidadosamente explicados. No se trata solo de un acto de fe, dije, sino de un signo para el Señor, un escudo contra la destrucción inminente. Instruí a cada familia a marcar los umbrales de sus puertas con la sangre del cordero. Cuando el ángel de la muerte pase por nuestras casas, verá la sangre y pasará adelante, perdonando a todos en su residencia, expliqué. La sangre sería nuestro signo para el ángel de la muerte, una promesa de protección y salvación. Además, cada familia debería comer la carne del cordero asada al fuego, junto con panes sin levadura y hierbas amargas. Era para ser una comida de prontitud, con sandalias en los pies y bastones en las manos, listos para partir en el momento en que la libertad fuera otorgada. Coman apresuradamente, ordené, pues esta es la Pascua del Señor. Aquella noche, el silencio pesado de lo expectante pesó sobre Gosén, donde residía nuestro pueblo. Las familias reunidas en sus casas, marcadas por la sangre del cordero, compartían la comida sagrada, cada uno consciente del poder y la promesa que aquella noche traía. Era una mezcla de miedo y fe, mientras esperábamos por el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo mismo, junto con mi familia, observaba las marcas de sangre en nuestra puerta, un recordatorio visual de la alianza entre Dios y su pueblo. La ansiedad en cada latido del corazón era palpable, mientras orábamos y esperábamos, sabiendo que, del otro lado, el juicio divino estaba siendo ejecutado. Y entonces, en medio de la noche, un grito terrible y penetrante se levantó de todo Egipto. Era el sonido de una nación entera en duelo, pues no había una sola casa egipcia donde no hubiera alguien muerto, incluyendo al hijo del propio faraón. La tristeza de ellos era profunda, pero para nosotros
era la señal de nuestra salvación y libertad inminente. El faraón, quebrado y derrotado por la mano poderosa de Dios, me llamó a mí y a Aarón aún antes del amanecer. «Lleven a su pueblo y partan», ordenó. «Salgan de Egipto y sirvan a su Dios como dijeron». Su voz era de resignación, la resistencia finalmente vencida por la fuerza divina. Con la orden de partida finalmente dada, movilicé rápidamente a los israelitas. Salimos de Egipto con prisa, un mar de personas liberadas, llevando consigo no solo las pertenencias físicas, sino un espíritu renovado de libertad y renovación. Después de la liberación milagrosa, nosotros, el pueblo de Israel, dejamos Egipto bajo la guía divina, llevando con nosotros no solo nuestras pertenencias, sino también una nueva esperanza. Sin embargo, esta libertad recién conquistada pronto sería puesta a prueba de una manera que jamás podríamos imaginar. Conforme marchábamos, recibí la noticia de que el faraón, tomado por un remordimiento amargo y rabia, había cambiado de idea y estaba movilizando su ejército para recapturarnos. Mientras el sonido distante de los carros de guerra egipcios comenzaba a hacerse audible, una ansiedad colectiva se esparció entre el pueblo. Estábamos entre el desierto implacable y el vasto Mar Rojo, un obstáculo que parecía insuperable. Mi corazón pesaba con la responsabilidad, mientras miradas temerosas se volvían hacia mí, esperando un milagro. Allí, frente al mar inmenso y la amenaza inminente de un ejército furioso, levanté mi cayado con manos temblorosas, clamando a Dios por un libramento. No era solo una oración silenciosa, sino un grito fervoroso por ayuda ante una situación desesperada. «No teman, estén quietos y vean la salvación del Señor, que hoy hará por ustedes», grité para calmar al pueblo y fortalecer mi propio espíritu. Con la fe pulsando en cada palabra, extendí mi mano sobre el mar. En ese momento, un fuerte viento del este comenzó a soplar, sus ráfagas poderosas cortando la superficie acuática. Lo que sucedió a continuación fue un testimonio del poder incomparable de Dios. Las aguas del Mar Rojo comenzaron a dividirse, formando un camino de tierra seca entre dos inmensas paredes de agua. Animados por el milagro ante sus ojos, los israelitas comenzaron a atravesar el lecho del mar. El sonido de millones de pies pisando la tierra seca se mezclaba con el rugido continuo de las aguas estancadas a nuestro lado. Cada paso era un paso de fe, y mientras caminábamos, el miedo de ser alcanzados por el ejército egipcio aún nos perseguía. El faraón, cegado por la ira y la desesperación, ordenó a sus carros y caballeros que nos siguieran por el mismo camino milagrosamente abierto. El estruendo de los carros de guerra resonaba detrás de nosotros, una sinfonía amenazadora que aumentaba la urgencia de nuestra fuga. Cuando el último de los israelitas alcanzó la margen opuesta, me volví para ver al ejército egipcio avanzando rápidamente por el camino entre las aguas. Con el corazón latiendo fuerte, nuevamente levanté mi cayado, ahora en señal de conclusión del milagro. En cuanto bajé mi brazo, el viento cesó abruptamente y las aguas comenzaron a cerrarse. Aterrorizados, los egipcios intentaron retroceder, pero era demasiado tarde. Las aguas se cerraron con una fuerza violenta, engullendo carros, caballeros y caballos. El sonido de sus armaduras y gritos desapareció bajo el estruendo de las aguas que volvían a su lugar. Nosotros, del otro lado, observábamos en silencio reverente y atónito, conscientes del terrible, pero necesario, acto de justicia divina. Tan pronto como el mar se calmó, retornando a su vastedad normal sin señal del ejército que nos perseguía, el alivio y la gratitud explotaron entre el pueblo. Se entonaron loas y cánticos de victoria, liderados por mi hermana Miriam. Las mujeres danzaban con panderos, y el aire se llenaba de música y alegría, celebrando nuestra salvación y la poderosa mano de Dios que nos había liberado definitivamente. La travesía del Mar Rojo no fue solo una huida de la opresión, sino un bautismo de fe y el nacimiento de una nación bajo la protección divina. Ese evento se grabó en nuestra memoria colectiva, un recordatorio eterno del poder de Dios
y de su fidelidad inquebrantable. Yo, Moisés, liderando al pueblo en esa jornada, sentí una transformación dentro de mí, consolidando mi rol como líder y servidor de un Dios que cumple sus promesas de maneras que desafían la imaginación humana. El silencio que siguió al cierre de las aguas del Mar Rojo fue profundo, casi sagrado. La magnitud de lo que acababa de ocurrir pesaba sobre nosotros, un pueblo que había presenciado un milagro de proporciones divinas. Ante ese momento, yo, Moisés, sentí un impulso abrumador de expresar la gratitud y la reverencia que llenaban mi corazón. No era suficiente solo hablar. La grandiosidad de nuestro salvamento exigía una celebración que trascendiera las palabras. Movido por el Espíritu de Dios, comencé a entonar un cántico, una melodía que brotaba espontáneamente de mi alma. Cantaré al Señor, pues triunfó gloriosamente. El caballo y su jinete lanzó al mar. Mi voz, cargada de emoción y fuerza, se elevaba por encima de las murmuraciones del pueblo, capturando la esencia de nuestra liberación y del poder incomparable de nuestro Dios. A medida que las palabras fluían, el pueblo se unía a mí, cada voz sumándose en un coro poderoso que se extendía por las orillas del mar. Las mujeres, lideradas por mi hermana Miriam, tomaban panderos y danzaban, sus movimientos marcando el ritmo de nuestra gratitud colectiva. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él se ha convertido en mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y yo lo exaltaré. El cántico narraba no solo la travesía, sino también la promesa de Dios de llevarnos a la tierra que había jurado a nuestros antepasados. Tú con tu benignidad guiaste al pueblo que salvaste, con tu fuerza lo condujiste a tu santa morada. Era una profecía cantada, una visión del futuro que Dios nos tenía prometido, repleto de esperanza y bendiciones. A medida que el cántico crecía en intensidad, reflexionábamos sobre el poder de Dios sobre las naciones, sobre cómo había luchado por nosotros contra Egipto. Los pueblos oirán y temblarán, angustia se apoderará de los habitantes de Filistea. Era un recordatorio de que la protección divina que habíamos experimentado continuaría con nosotros mientras avanzáramos para conquistar la tierra prometida. Cada estrofa del cántico también servía como un recordatorio para las futuras generaciones. Era una declaración de la fidelidad y del poder de Dios, una afirmación de que ningún enemigo podría prevalecer contra nosotros mientras estuviéramos bajo su guarda. El Señor reinará eterna y perpetuamente, cantábamos, una proclamación de la eterna soberanía de Dios sobre nuestro destino. El cántico alcanzó su clímax con una celebración de la justicia de Dios, que había transformado el mar en instrumento de salvación para su pueblo y de destrucción para sus enemigos. Y así, al son de panderos, danzas y cánticos, nuestro pueblo expresaba una alegría que no podía ser contenida. El cántico de Moisés, como vino a ser conocido, fue más que una canción. Fue un monumento oral a la intervención divina en nuestra historia. Era un himno que fortalecía nuestra fe y solidificaba nuestra identidad como el pueblo elegido de Dios, un himno que sería transmitido de generación en generación. En aquel día, las orillas del Mar Rojo se transformaron en un santuario al aire libre, donde el cielo y la tierra parecían unirse en alabanza. Nosotros, un pueblo liberado, cantábamos no solo por la liberación física, sino por la espiritual, celebrando la presencia constante y la promesa de Dios en nuestras vidas. Después de la euforia de la travesía del Mar Rojo y del canto de victoria, la realidad de nuestra jornada por el desierto comenzó a imponerse sobre nosotros. Yo, Moisés, lideraba a un pueblo que cargaba no solo la libertad, sino también las necesidades y fragilidades humanas. En el desierto, lejos de las estructuras de apoyo de Egipto, las primeras quejas surgieron. Si al menos hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, lamentaban, el miedo y la incertidumbre corroendo la fe recién fortalecida. La murmuración se esparció como una enfermedad entre las tribus. Reclamaban de hambre y sed,
temiendo que su liberación los llevara solo a una muerte lenta y agonizante en el desierto. Mi propia fe fue puesta a prueba, pero sabía que cada desafío era también una oportunidad para que Dios revelara su providencia y fortaleciera nuestra confianza en Él. Clamé a Dios en desesperación, buscando orientación e intervención. La respuesta vino de forma tan milagrosa como las plagas que habían asolado Egipto. «He aquí que haré llover pan del cielo para vosotros», prometió Dios, y ordenó que cada hombre recogiera según su consumo. La promesa del maná, una sustancia fina como la escarcha, era la garantía de que Dios no nos abandonaría. A la mañana siguiente, como una capa delicada cubriendo la tierra, el maná yacía alrededor del campamento. Al verlo, muchos no sabían qué era. «Manu», preguntaban, «¿qué significa? ¿Qué es esto?». Yo expliqué que era el pan que el Señor había dado para alimentarnos. Día tras día, el maná caía con el rocío de la mañana, y cada familia recogía lo suficiente para el día, un recordatorio diario de dependencia y fe. No obstante, la sed pronto se convirtió en nuestro próximo gran desafío. En Refidim, el clamor por agua se volvió desesperado, y las quejas aumentaron nuevamente, alcanzando una intensidad tal que temí por mi seguridad. «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado?». Confrontaban con amargura y desespero. Una vez más, en angustia, llevé nuestras necesidades ante Dios. Él me instruyó a tomar el cayado con el cual había tocado las aguas del Nilo e ir a la roca en Horeb. «Golpearás la roca, y de ella saldrá agua, para que el pueblo beba». Seguí las instrucciones divinas, golpeando la roca con la fuerza de mi fe. Increíblemente, agua fresca y limpia brotó de la roca, suficiente para saciar la sed de todos. El milagro del agua de la roca fue más que una simple provisión. Fue una manifestación física de la presencia continua y cuidadosa de Dios entre nosotros. A cada paso desafiante, cada necesidad satisfecha, nuestra fe se moldeaba, fortaleciéndose contra las duras realidades del desierto. Estos eventos, el maná del cielo y el agua de la roca, se convirtieron en pilares no solo para nuestra supervivencia física, sino también espiritual. Eran recordatorios diarios de que nuestra dependencia no era de lo terrenal y pasajero, sino del eterno e inagotable Dios de Israel. Al reflexionar sobre estos milagros, comprendí profundamente que liderar no era solo guiar a un pueblo a través de una geografía física, sino navegar por las complejas paisajes de fe y duda, miedo y esperanza. Cada milagro, cada provisión, cada respuesta a nuestras quejas, no eran solo para calmar estómagos y gargantas secas, sino para cultivar un espíritu de confianza y devoción a Dios. Así, en el vasto e inhóspito desierto, encontramos la verdadera sustancia de nuestra libertad. No solo la ausencia de grilletes físicos, sino la presencia constante y sustentadora del Dios que nos había liberado. Y cada mañana, al recoger el maná, y cada vez que bebíamos de las fuentes milagrosas, éramos recordados de que el verdadero sustento viene de seguir fielmente a aquel que nos llamó a la libertad. Después de las provisiones milagrosas de maná y agua, nuestro espíritu estaba revigorizado, pero pronto nos encontramos con un nuevo desafío. Mientras marchábamos por el desierto, una amenaza surgió en nuestro camino. Amalek, un pueblo guerrero, decidió atacarnos. Yo, Moisés, sabía que no estábamos solo en una jornada física, sino también en un constante estado de batalla espiritual. Ante esta amenaza, supe que necesitábamos una estrategia tanto física como espiritual. Designé a Josué, un joven fuerte y valiente, para liderar a nuestros combatientes. «Escoge hombres capaces y sal mañana a luchar contra Amalek», instruí. Josué, con determinación en la mirada, aceptó la tarea sin titubear, preparándose para el conflicto que se aproximaba. A la mañana siguiente, mientras Josué y los hombres se posicionaban en el campo de batalla, yo subí al tope de una colina cercana, acompañado por Aarón y Hur. Sabía que mi lugar no era en la línea de frente, sino en un sitio
donde mi fe y liderazgo podrían ser más efectivos. Mientras observaba los dos ejércitos encontrarse en el valle abajo, levanté mis manos hacia el cielo, un gesto de súplica y dependencia del poder de Dios. Con las manos alzadas, sentí una energía pasar por mí, una conexión directa con lo divino, que fortalecía a nuestros guerreros en el campo. La batalla era feroz, y pude ver que siempre que mantenía mis manos alzadas, Israel prevalecía. Sin embargo, el peso de mis brazos comenzaba a sentirse, y cada vez que bajaba mis manos, incluso por un momento, la marea de la batalla cambiaba y Amalek ganaba ventaja. Aarón y Hur, observando el efecto de mis manos levantadas, rápidamente se acercaron para ayudar. Ellos trajeron una piedra para que yo pudiera sentarme, y cada uno se posicionó a mi lado, sosteniendo mis brazos, manteniéndolos firmemente en el aire. Esta imagen, de nosotros tres unidos en la cima de la colina, era un poderoso recordatorio de la fuerza que viene de la unión y el apoyo mutuo. Con mis brazos sostenidos por mis hermanos, la batalla continuó a lo largo del día, y la determinación de Josué y de los combatientes israelitas, junto con nuestra intercesión continua, eventualmente llevó a nuestra victoria sobre Amalek. La victoria no vino solo por las armas, sino que fue claramente atribuida al poder de Dios, manifestado a través de nuestra fe y persistencia. Después de la batalla, exhausto pero profundamente agradecido, construí un altar en el lugar, al que llamé «El Señor es mi bandera». Este nombre era un testimonio permanente de que en todas las batallas de la vida, nuestra victoria no depende solo de nuestra fuerza o estrategia, sino de la presencia de Dios con nosotros. En el altar, reflexioné sobre la lección de ese día, la importancia de un liderazgo que se basa en la dependencia de Dios y en el apoyo de la comunidad. Declaré que una mano estará continuamente levantada contra Amalek, de generación en generación, simbolizando la lucha constante entre el bien y el mal, y la necesidad perpetua de permanecer vigilantes y dependientes del poder superior. Esta batalla contra los amalecitas no fue solo un evento aislado en nuestra travesía, sino una parte crucial de nuestro maduramiento como nación bajo Dios. Enseñará a las futuras generaciones la importancia de la fe activa y el apoyo comunitario, reforzando que, incluso en las adversidades más intensas, la presencia de Dios es una bandera bajo la cual podemos seguramente reunirnos. Después de la victoria sobre los amalecitas y muchos días de desafíos incesantes en el desierto, recibí noticias que calentaron mi corazón en medio de la aridez de nuestra travesía. Jetro, mi suegro, venía a nuestro encuentro, acompañado de Zipora, mi esposa, y de mis dos hijos, Gersón y Eliezer, que habían quedado bajo su cuidado. Jetro traía consigo no solo a mi familia, sino también una perspectiva que cambiaría fundamentalmente la manera como yo lideraba a nuestro pueblo. El día de su llegada, me preparé para recibirlo con toda la honra que un sacerdote de Madián merecía. Su presencia entre nosotros fue motivo de celebración. Después de un caluroso reencuentro con mi familia, llevé a Jetro para mostrarle el campamento y compartir con él los muchos milagros que Dios había realizado para nosotros, desde la salida de Egipto hasta las recientes provisiones de maná y agua. Durante la visita, Jetro observó atentamente cómo yo administraba al pueblo. Desde el amanecer hasta el anochecer, me sentaba para juzgar entre el pueblo, resolviendo disputas e interpretando las leyes de Dios. Las filas eran largas y el trabajo exhaustivo. Al darse cuenta de mi fatiga y la carga que llevaba solo, Jetro se acercó con una expresión de preocupación. «Lo que estás haciendo no es bueno», dijo con delicadeza, pero con firmeza. «Seguramente te desgastarás, tanto a ti mismo como a este pueblo que está contigo. La tarea es demasiado pesada para ti. No puedes realizarla solo». La verdad de sus palabras me golpeó con una fuerza que no esperaba, haciéndome darme cuenta del peso que me imponía a mí mismo y la ineficiencia de nuestro sistema. Jetro entonces me aconsejó buscar hombres capaces entre todo el pueblo, hombres que temieran a Dios, fueran confiables
y abominaran el lucro deshonesto. Ellos pueden ser jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, explicó. Estos hombres podrían juzgar las cuestiones menores, aliviando mi carga, mientras que los casos más difíciles serían traídos a mí. La sabiduría de esta propuesta era innegable. Al día siguiente, con el corazón agradecido y la mente renovada por la claridad, seguí el consejo de Jetro. Seleccionamos juntos hombres de integridad entre las tribus y los designamos como líderes de diferentes grupos, estableciendo un sistema de gobernanza que se demostró eficaz y sostenible. Jetro, viendo que su consejo había sido implementado y que la nueva estructura funcionaba bien, se preparó para regresar a Madián. Antes de su partida, ofrecimos un sacrificio a Dios, y él, junto con Aarón y los ancianos de Israel, participó en una comida sagrada delante del Señor, sellando nuestra gratitud y respeto mutuo. La despedida fue emotiva. Mientras él se alejaba, sentí una profunda gratitud por tener un mentor y un padre como Jetro, cuya visita no solo alivió mi carga, sino que también fortaleció los lazos de nuestra comunidad y profundizó nuestra capacidad de gobernar con justicia y eficiencia. A partir de ese día, con la nueva estructura en funcionamiento, pude dedicar más tiempo a la oración, a la enseñanza de la ley de Dios y al planeamiento para el futuro de Israel. Jetro me enseñó que un verdadero líder no solo lleva todas las responsabilidades solo, sino que capacita a otros para liderar juntos. Después de meses de viaje a través del desierto, llegamos al pie del monte Sinaí, un lugar que pronto se convertiría en central en nuestra jornada y en nuestra fe. La montaña se erguía majestuosamente contra el horizonte azul, y una sensación de solemnidad se esparció entre el pueblo. Yo, Moisés, sentí un llamado divino más fuerte que nunca, una convocatoria para subir a esa montaña y encontrarme directamente con Dios. En el tercer mes después de nuestra salida de Egipto, Dios habló conmigo desde la cima del Sinaí. Su voz resonaba como un trueno, penetrando el silencio del desierto. Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que hice a Egipto, y cómo os llevé sobre alas de águilas y os traje a mí. La magnitud de esas palabras me envolvía, reforzando la seriedad de lo que estaba por suceder. Preparando al pueblo para este encuentro sagrado, instruí a todos a purificarse y santificarse durante 3 días. Las fronteras alrededor de la montaña fueron marcadas. Nadie del pueblo de Israel debía tocarla, bajo pena de muerte. La expectativa crecía mientras la montaña fumegaba, envuelta por la gloria de Dios, como un gran fuego consumidor en la cima. En la madrugada del tercer día, truenos y relámpagos cortaban el cielo, y una trompeta sonaba cada vez más fuerte, anunciando mi subida. El pueblo observaba, temblando al pie de la montaña, mientras yo comenzaba la ascensión solitaria a través de la espesa nube que cubría el Sinaí. En la cima, Dios me entregó las leyes y los mandamientos, fundamentos de nuestra alianza y de nuestra vida como su pueblo elegido. Las palabras que recibí eran profundas y abarcadoras, instrucciones detalladas sobre cómo vivir en justicia, adorar correctamente y mantener la comunidad. Entre esas leyes estaban los 10 mandamientos, principios inmutables que guiarían nuestro comportamiento y nuestra espiritualidad. Descendí de la montaña con las tablas de piedra en las manos, cargando el peso físico de la ley y el peso espiritual de la responsabilidad. Presenté las tablas al pueblo, que aceptó solemnemente comprometerse con esta nueva alianza. «Todo lo que el Señor ha dicho, haremos», respondieron en unísono, sellando el pacto con su aceptación. En los días siguientes, subí al Sinaí varias veces, cada ascenso marcado por nuevas revelaciones e instrucciones. Durante uno de esos periodos prolongados en la montaña, recibí detalles sobre el tabernáculo, el altar y los rituales que nos acercarían a Dios. Estas leyes abarcaban desde el diseño de las vestimentas sacerdotales hasta las normas para los sacrificios, elementos esenciales para nuestro culto y comunión con lo divino. En una de mis últimas bajadas, traje conmigo instrucciones detalladas
para la construcción del tabernáculo, un símbolo tangible de la presencia de Dios entre nosotros. Compartí estas instrucciones con artistas habilidosos y líderes del pueblo, que se dedicarían a la construcción de ese santuario sagrado. Sin embargo, mi estancia más larga en el monte ocurrió cuando pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber, completamente envuelto en la presencia de Dios. Fue un periodo de comunión profunda y de recepción continua de la ley divina, un tiempo que fortaleció mi espíritu y solidificó mi compromiso con la misión que Dios me había confiado. Tras días de comunión intensa con Dios en la cima del monte Sinaí, estaba a punto de descender, cargando las tablas de la ley grabadas por el dedo del propio Dios. Estas leyes eran la fundación de la nueva vida que Dios proponía para el pueblo de Israel, un camino de rectitud y adoración exclusiva a Él. Sin embargo, mientras me aproximaba al campamento, un sonido tumultuoso y caótico crecía a mis oídos, un sonido que no condicía con la reverencia que esas sagradas leyes demandaban. El corazón me apretó cuando avisté, desde lejos, la escena que se desplegaba abajo. En lugar de la oración y la adoración al Dios que milagrosamente los había liberado, el pueblo estaba reunido alrededor de una figura brillante, danzando y cantando en una celebración desenfrenada. Al acercarme, el choque de lo que vi casi me derriba: un becerro de oro, forjado a partir de los ornamentos que habían traído de Egipto. La ira y la tristeza me invadieron simultáneamente. ¿Cómo podrían olvidar tan rápidamente las maravillas que Dios había realizado? ¿Cómo podrían desviarse tan drásticamente del camino que Él había trazado para nosotros? En el pico de mi desesperación e indignación, lancé las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas a los pies de la montaña, simbolizando el rompimiento de la alianza que el pueblo había violado tan rápidamente. Enfurecido y con el corazón roto, avancé entre la multitud hasta alcanzar el becerro de oro. Con mis propias manos, retiré el ídolo de su pedestal, arrojándolo al fuego para derretirlo completamente. Luego, molí el metal derretido hasta reducirlo a polvo, esparciéndolo sobre el agua y haciendo que el pueblo lo bebiera. Era un acto simbólico, obligándolos a internalizar la gravedad de su pecado. La magnitud de su traición requería una respuesta severa. Llamé a los que habían permanecido leales a Dios y les instruí que pasaran por el campamento y castigaran a los responsables de la idolatría. Aquel día, alrededor de 3.000 hombres fueron ejecutados, un acto terrible, pero necesario para purificar al pueblo de su gran transgresión y restaurar el orden y la reverencia que la presencia de Dios exigía. Diante de la gravedad de los eventos, regresé al monte para interceder por el pueblo. Mi alma estaba angustiada por la posibilidad de que Dios decidiera destruirnos a todos debido a ese pecado atroz. Pasé noches en oración fervorosa, suplicando por misericordia, ofreciendo incluso mi propia vida en expiación por el pecado de Israel. Dios, en su infinita misericordia y justicia, decidió no destruir completamente al pueblo, pero las consecuencias de sus actos aún persistirían. A aquel que pecó contra mí, lo borraré de mi libro, declaró, y una plaga afligió al pueblo como señal de su desagrado con la grave ofensa cometida. Este evento se convirtió en un hito sombrío en nuestra travesía, un recordatorio constante de la facilidad con la que el corazón humano se desvía. También reforzó la necesidad de liderazgo firme y vigilancia constante contra las tentaciones de la idolatría y la desobediencia. Las tablas de la ley fueron rehechas y la alianza fue renovada, pero la memoria del becerro de oro permaneció con nosotros, convirtiéndose en un símbolo de los peligros de la infidelidad y de la importancia crucial de mantenerse fiel a los mandamientos de Dios, sin importar las circunstancias. Después del doloroso episodio del becerro de oro, una sensación de tristeza y arrepentimiento permeaba al pueblo. Yo, Moisés, sentía una responsabilidad abrumadora sobre mis hombros, sabiendo que para reconstruir la confianza entre Dios e Israel, necesitábamos restablecer la alianza que había sido quebrada.
Dios me instruyó a tallar 2 tablas de piedra, como las primeras, y subir nuevamente al monte Sinaí para un encuentro solemne y restaurador. En la quietud de la mañana, antes del alba, preparé las nuevas tablas y comencé la ascensión solitaria, llevando el peso físico de las piedras y el peso espiritual de la esperanza de renovación. Al llegar a la cima, coloqué las tablas delante de mí, y una profunda serenidad tomó control del ambiente, como si la naturaleza misma esperara el reescribir de la ley sagrada. Dios descendió en una nube y se posicionó allí conmigo, proclamó su nombre y pasó delante de mí, revelando su naturaleza y atributos: el Señor Dios, misericordioso y piadoso, tardío en iras y grande en beneficencia y verdad, que guarda la misericordia para miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Cada palabra resonaba con poder y gracia, llenando el aire con una presencia casi palpable de santidad. Mientras estaba allí, ante la manifestación de la gloria de Dios, aproveché la proximidad de la presencia divina para interceder por el pueblo. Pedí que su presencia continuara con nosotros, a pesar de nuestras fallas, para que pudiéramos ser verdaderamente distinguidos como su pueblo entre todas las naciones de la tierra. Dios respondió a mi intercesión con promesas de renovación y milagros. Prometió expulsar a las naciones ante nosotros y establecer un territorio vasto, como había prometido a nuestros antepasados. Sin embargo, con estas promesas vinieron serias advertencias contra la idolatría y instrucciones claras para no hacer alianza con los habitantes de la tierra a la que estábamos yendo. Mientras estaba con Dios, Él reescribió los 10 mandamientos en las tablas que yo había preparado. Fue un acto simbólico y literal de renovación de la alianza, una confirmación de que, a pesar de las fallas de Israel, Dios aún estaba dispuesto a guiar y moldear a su pueblo. Cuando descendí del monte, después de 40 días y 40 noches, llevando las tablas reescritas, mi rostro brillaba debido al encuentro con lo divino. Este brillo asustó al pueblo inicialmente, pero pronto explicaron que era una señal de la presencia gloriosa de Dios conmigo. Para hablar con ellos, cubrí mi rostro con un velo, que solo removía al entrar en la tienda para hablar con Dios y al transmitir sus instrucciones al pueblo. Este período de comunión intensa en el Sinaí marcó una nueva fase en nuestra jornada. Las tablas reescritas y las instrucciones adicionales sirvieron como fundamento para nuestra continuidad como una comunidad que seguía a Dios, no solo en obediencia, sino en una comprensión profunda de su misericordia, justicia y amor inquebrantable. Después de haber recibido las leyes y reconfirmado nuestro pacto con Dios en el monte Sinaí, se me encargó una tarea monumental que simbolizaría la presencia continua de Dios entre nosotros, la construcción del tabernáculo. Este no sería un mero lugar de adoración, sino una manifestación física de la morada divina entre su pueblo. La responsabilidad era inmensa y la sensación de propósito llenaba cada momento de mi ser. Dios me presentó las instrucciones detalladamente. Cada componente del tabernáculo tenía un significado y un propósito específicos, desde el lugar de sacrificios hasta la arca de la alianza, que albergaría las tablas de la ley. La precisión de los detalles era crucial, pues cada aspecto del tabernáculo debía reflejar la santidad y la perfección divinas. La comunidad entera se involucró en la construcción. Fue un esfuerzo colectivo que requirió no solo habilidad y dedicación, sino también un espíritu de santidad y adoración. Instruí a Bezalel y a Aholiab, 2 artesanos extremadamente talentosos, para liderar el proyecto. Ellos fueron dotados por el propio Dios con habilidad, inteligencia y conocimiento en todo tipo de artesanato para concebir las obras como Él había ordenado. Mientras el trabajo avanzaba, supervisé cada detalle, desde la fundición del oro para la cobertura de la arca hasta el tejido de las cortinas que separarían el Santo de los Santos, donde se colocaría la arca. La comunidad ofreció materiales preciosos: oro, plata, bronce, lino fino, pieles de animales, cada uno contribuyendo según movía su corazón.
Era una demostración palpable de su compromiso con el Señor y con el santuario que simbolizaría su presencia. La construcción del tabernáculo también fue acompañada por la instauración del sacerdocio. Aarón, mi hermano, fue consagrado como el primer sumo sacerdote, junto con sus hijos. Pasaron por rituales de purificación y fueron vestidos con vestiduras sagradas, diseñadas según las instrucciones divinas. Estas vestiduras no eran meramente decorativas, sino que simbolizaban la pureza y la separación necesarias para acercarse a Dios. Después de meses de trabajo intenso y dedicado, el tabernáculo fue completado. El momento de su inauguración fue nada menos que espectacular. Cuando la obra fue finalizada, una nube cubrió la tienda de la congregación y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Era una visión abrumadora. La presencia de Dios era tan intensa que no podía entrar en la tienda. La nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día, y fuego estaba sobre él de noche, ante los ojos de toda la casa de Israel, durante todas sus jornadas. Era un signo continuo de que Dios estaba con nosotros, guiándonos durante nuestras peregrinaciones y permaneciendo en medio de nosotros. Este proyecto, desde su concepción hasta su conclusión, enseñó a mí y a todo nuestro pueblo sobre la importancia de la obediencia, la comunión y el sacrificio. Cada vez que entrábamos en el tabernáculo, éramos recordados de la proximidad de Dios, de su cuidado y de su exigencia de santidad. Bajo la sombra del tabernáculo, nuestra comunidad aprendió a funcionar no solo como un grupo de personas con un pasado común, sino como una nación unida bajo la liderazgo directa de Dios. Fue una prueba tangible de su promesa y protección, una garantía de que, mientras obedeciéramos y valoráramos su presencia entre nosotros, Él nos guiaría hacia un futuro de esperanza y bendición. Conforme los años pasaban en el desierto, yo, Moisés, sentía el peso y la sabiduría de una vida entera dedicada al servicio de Dios y de su pueblo. Mis días se consumían enseñando las leyes de Dios, administrando nuestra comunidad y preparando la entrada a la tierra prometida. Sabía que mi tiempo como líder estaba cerca de acabar, y una parte de mí anhelaba el descanso, mientras otra aún ardía con el deseo de completar la misión. Dios había sido claro: yo no entraría en la tierra prometida debido a los eventos en Meribá, donde mi impaciencia resultó en desobediencia a un mandato divino. A pesar de esta dolorosa realidad, mi corazón se llenaba de esperanza y amor por el pueblo que había guiado durante tanto tiempo. Era esencial prepararlos completamente para lo que vendría después de mi partida. La cercanía del fin de nuestra jornada en el desierto trajo la urgente necesidad de asegurar una transición de liderazgo suave. Josué, mi fiel servidor y un líder nato, había sido elegido por Dios para ser mi sucesor. Con manos firmes y un espíritu valiente, poseía la fe y la determinación necesarias para guiar a Israel en la conquista de la tierra prometida. En mis últimos días, convoqué al pueblo y transmití las últimas instrucciones, un resumen de las leyes y mandamientos que Dios nos había dado. En un gran encuentro, reforcé la importancia de obedecer fielmente a Dios, de mantener la alianza que Él había establecido con nosotros. Sean fuertes y valientes, les dije, no teman ni se asusten con ellos, pues el Señor, su Dios, es el que va con ustedes. No los dejará, ni los desamparará. Tras estas palabras, subí al monte Nebo, como Dios me había instruido. En la cima del monte, en territorio de Moabe, Dios me mostró toda la tierra, desde Gilead hasta Dan, toda Naftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura en el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Era una vista que cortaba la respiración, la vastedad y la belleza de la tierra que fluía leche y miel, la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Allí, en el monte Nebo, Dios me dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré.
Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Mi corazón se llenó de paz, sabiendo que la promesa de Dios se cumpliría, aunque yo no fuera parte de esa última etapa. Mi último acto, solo en la cima del Nebo, fue de oración y adoración, agradeciendo a Dios por la fidelidad, por las lecciones aprendidas y por la gracia que sostuvo mi viaje. Entonces, con 120 años, mi vida se extinguió, mi cuerpo jamás encontrado, pues Dios mismo cuidó de mí en la muerte como cuidó durante mi vida. Tras mi muerte, el luto por mí duró 30 días. El pueblo lloró y honró mi memoria, preparándose para continuar la jornada bajo la lideranza de Josué. La historia de Israel estaba lejos de terminar. De hecho, una nueva y emocionante fase estaba a punto de comenzar. Así terminaron mis días, con una mezcla de alegría por la obra completada y tristeza por no compartir físicamente las victorias que estaban por venir. Dejo atrás un legado de fe, obediencia y perseverancia, pilares que sostendrán al pueblo de Israel mientras entran y habitan la tierra que Dios les prometió. Mi nombre es Moisés y esta es mi historia.